Si estáis viendo este vídeo es porque posiblemente a lo largo de los últimos meses os han bombardeado con anuncios para que instaléis placas solares. Posiblemente lo estéis pensando debido al coste que tiene actualmente la electricidad y posiblemente estéis completamente perdidos, igual que lo estaba yo hace algunos meses, básicamente porque en cada sitio os dirán algo distinto. Incluso si habéis empezado a pedir presupuestos, cada instalador os dirá algo distinto. Y a mí me pasó lo mismo. Yo he vivido una mala experiencia, por suerte no elegí el instalador correcto, pero eso me ha hecho tener que aprender muchas cosas. Eso me ha hecho tener que leer mucho, tener que comparar mucho y bueno, pues me gustaría en este vídeo deciros aquellos errores que tenéis que evitar, esos 8 errores que creo que es muy importante que tengáis en cuenta y algunos consejos que os doy muy importantes de cara a vuestra instalación. Para empezar, os quiero hablar de lo que es mi instalación. Yo tengo una instalación de 5 kilovatios pico en un tejado con con un ángulo bastante habitual, un tejado de teja, en torno a los 30 grados, 30-33 grados. Está en un sur casi perfecto, tiene una desviación hacia el este de no llega a 15 grados. Tengo un inversor Huawei, un SAN 2000 L1 de 5 kilovatios también. Y tengo las placas divididas en dos strings, es decir, dos series distintas de placas. Y tengo optimizadores en dos de ellas para evitar las sombras. Dicho esto, yo he sufrido un poco todo aquello que se puede sufrir en una instalación, es decir, placas muy grandes y falta de sitio, sombras, por lo tanto caídas de producción en momentos que no debía haber, incluso sombras raras que en principio no lo parecían. Y por lo tanto, bueno, pues de toda mi experiencia saco 8 errores que no debéis cometer en el momento en el que decidáis instalar las placas. El primer error es la orientación. ¿Y por qué la orientación? La orientación de las placas es lo que va a determinar básicamente la producción que vais a tener a lo largo del año. La teoría dice que las placas hay que orientarlas al sur, un azimut de 180 grados. Cuanto más al sur estén, la teoría es que más van a producir. Bien, eso es cierto, pero bueno, no podemos mover nuestra casa de sitio y por lo tanto nos podemos encontrar casas, incluso como la mía, pues que están un poco desviadas, tienen un tejado un poco desviado hacia el este o hacia el oeste. Incluso hay casas que no tienen un tejado al sur, no tienen un agua al sur y a lo mejor tienen este al oeste o uno de los dos. Tampoco tiene por qué ser malo. Es decir, la orientación al sur tiene una cosa maravillosa y es que la teoría es que tu producción anual va a estar maximizada. Bien, pero al final la producción es una campana. Y esa campana en el sur tiene su pico al mediodía. Bien, no todo el mundo tiene el mismo tipo de consumos. Hay gente que a lo mejor consume más por la mañana, en cuyo caso a lo mejor le interesa que las placas miren más al este, o consume más por la tarde.
en cuyo caso pues le interesa que miren al oeste. Y para que os hagáis una idea, en un sitio céntrico en España como puede ser Madrid, a eso de las 5 de la tarde, una placa que mira al oeste puede estar produciendo entre un 35 y un 40% más que una que está en el sur. Por lo tanto, sí, a lo largo del año vamos a producir menos, pero a lo mejor ese consumo o esa producción se adapta más a nuestro consumo. La inclinación de las placas, como os decía, bueno, pues básicamente la va a dar el tejado. Entre un 30 y un 40% de inclinación es lo mejor, pero si vuestro tejado tiene un 20 o tiene un 45, bueno, vais a instalar igualmente estructuras coplanares, que son aquellas que están pegadas al tejado, porque cualquier tipo de estructura que levante las placas es mucho más cara y además es mucho más peligrosa por viento, lluvias, lo que sea. Entonces, si tenéis un tejado con la inclinación que tenga. Si es un tejado plano, pues está claro que las estructuras que se van a instalar van a ser las que mejor os vengan según estéis en España. Os voy a dejar en la descripción un enlace a una página que se llama PVGIS, que podéis ver aquí en la pantalla. En esta página, que funciona muy bien, podéis hacer toda clase de estimaciones de generación de vuestro sistema fotovoltaico. Tendréis que elegir pues una localización cercana a vuestro domicilio. Vamos a elegir algo en la zona de Arroyomolinos y tendréis que elegir varias opciones. Por ejemplo, podemos dejarlo en 1 kilovatio pico para hacer las pruebas. Las pérdidas las dejamos por defecto tal y como están. La verdad es que es un sistema que tiende a acertar bastante. Y aquí podemos jugar con tanto la inclinación de las placas como la orientación. En esta página un azimut 0 es sur, ¿vale? No es 180, sino que el sur es 0. Entonces, si visualizamos los resultados, pues nos va a decir cuánto vamos a generar con ese kilovatio pico que tengamos instalado. Y con esto podemos llevárnoslo a la instalación que queramos, a 2, 3, 4, 5, 8 kilovatios pico. Si aquí empezamos a jugar con el azimut, por ejemplo, ponemos menos 180 grados, nos estamos yendo al norte. Vemos también, bueno, aquí se ve que no se produce casi nada, pero bueno, podemos jugar mucho con esta página. Es muy interesante. El segundo error que tenéis que evitar son las sombras. Las sombras son el peor enemigo de una instalación fotovoltaica. Las sombras pueden hacer desde que disminuya la producción hasta que casi no tengáis producción, dado que al final, no quiero entrar en conceptos muy técnicos, pero al final pensar que una serie de paneles no deja de ser un circuito por el que va circulando la corriente de panel en panel. Los paneles hoy en día tienen protecciones para que en caso de tener sombras exista un bypass, pero no funciona siempre, o no funciona dependiendo de la sombra. Y eso puede hacer que se caiga toda la serie. Al final, digamos que el panel más débil es el que marca el máximo de corriente. Es decir, si tenéis una serie de paneles que producen 10 amperios y uno de los paneles limita a 3, la serie completa va a dar 3 amperios. Es decir, las sombras os pueden arruinar vuestra producción. Os dejo el enlace también a una página que se llama Shadow Map, donde podéis jugar con fechas y con horas del día para intentar estimar cuándo podéis tener sombras en vuestra casa. Aunque sinceramente mi recomendación es que observéis, que salgáis varias veces fuera, en distintos horarios, y miréis vuestro tejado. ¿Hay chimeneas? ¿Alguna antena? ¿Algún velux? ¿Algo que pueda dar sombra? Eso es muy importante de cara a que se lo digáis a vuestro instalador. ¿Por qué? Aunque los instaladores deberían mirarlo, no siempre lo hacen. Nadie mejor que vosotros para conoceros vuestra propia casa. El tercer error, y yo lo he sufrido: el tamaño de las placas y los obstáculos en el tejado.
¿Por qué el tamaño de las placas? Bueno, veréis que dependiendo a quién le pidáis precio hoy en día, pues os venderán placas que a lo mejor son de 300 y pico vatios pico, o 400, o 400 y pico, o incluso 500, o 500 y poco vatios pico. Y no nos engañemos, no es que la tecnología sea mejor o peor. Eh, Al final es una cuestión de lo que ocupan las placas, ¿vale? No ha avanzado tanto la construcción de placas, donde ha avanzado mucho, pero digamos que lo que hay hoy en día es más o menos muy parecido. Y eso hace que para que una placa genere más, es más grande. Quedaros con eso. Bien, podemos decir, bueno, pues en vez de instalar menos placas más pequeñas, instalar eso, más placas de menor potencia, instalo menos placas de mayor potencia. Pero tenéis que tener cuidado. Y esto a mí me ha pasado. Mi instalador no se dio cuenta. Eh, Cuanto más grandes son, menos flexibilidad tenéis. Por lo tanto, hay menos formas de colocarlas en el tejado. Al final, un tejado puede parecer grande, pero las placas lo son también. Eso hace que si tenéis un Velux, o si tenéis antena, o si tenéis chimeneas, podáis encontraros con más problemas de cara a colocar las placas. ¿Significa eso que hay que instalar placas de pocos vatios pico? No. No significa eso. Depende de cada tejado. Este error es más bien que sea la famosa frase de burro grande, ande o no ande. No hay que irse siempre a placas muy grandes. Mis placas son de 450 vatios pico y son muy grandes. Si yo hubiese instalado placas quizás de 370, hubiese tenido que instalar una o dos placas más, pero me hubiesen entrado mejor y hubiese tenido menos problemas. Entonces, no cojáis placas grandes, sino que no os dejéis engañar por el número por ese número de vatios pico. Aseguraros de que miran bien vuestro tejado y miran bien qué entra. Bien, aquí también hay un tema no tan relacionado con el tamaño, pero sí con el tipo de placa. En el mercado encontraréis placas monocristalinas y policristalinas. Es verdad que ya casi todo lo que ofrecen es monocristalino. Simplemente son dos formas distintas de construir una placa. Las monocristalinas son más caras porque son más difíciles de construir, pero son, digamos que, mejores. Son mejores básicamente por simplificarlo y llevarlo casi al absurdo. Las monocristalinas llevan un proceso más lento y al final obtienes dos cosas. Obtienes que las policristalinas son placas que en climas cálidos se pueden calentar menos o que digamos que el calor les afecta un poquito menos. Las monocristalinas, sin embargo, en días nublados, en días en los que hay un reflejo menos directo del sol, producen mucho más. Y si pones las dos cosas en la balanza, tenéis que ir por monocristalinas, ¿vale? Ahí no, en una instalación en una casa, en un tejado de casa, no os dejéis engañar, no es una alternativa instalar policristalino. A ver, lo podéis hacer, pero vais a producir menos al final, en el conjunto del año. Bueno, vamos al cuarto error que tenéis que evitar, y es algo que empieza a estar relacionado con el precio. En este mundo empieza a haber muchas marcas, muchas calidades y muchas empresas que para bajar los presupuestos instalan productos que os van a dar problemas. Vamos a empezar por las placas. Vamos a basarnos en que la inmensa mayoría de las placas se fabrican en China, como casi todo. Pero eso no significa que sean malas. Fabricantes chinos hay muchísimos. Lo que os interesa es que sean fabricantes de los llamados Tier 1, que son fabricantes cuyo nombre está en listas
os dejaré el enlace también abajo, están en listas de fabricantes con una reputación, es decir, hacen cosas de calidad, la garantía que dan es buena, si hay problemas van a responder. Siempre tenéis que ir a un fabricante de esa lista. No hacerlo os traerá problemas. Y luego tener en cuenta dos cosas muy importantes. La garantía de las placas. Y que no os engañen, porque esto es muy fácil. Normalmente los fabricantes dan dos tipos de garantías. Una garantía contra problemas de fabricación y una garantía de producción. Y normalmente algunos instaladores te hablan de esta segunda garantía, que siempre suele ser 25 años, 20-25 años. ¿Qué ocurre? Que en realidad no es un problema, no es una garantía sobre que se rompan las placas en el año 19. Básicamente es lo que te está diciendo el fabricante, es que si las placas funcionan, van a producir un 80% de lo que tienen que producir cuando las fabrican en el año 20, o en el año 19, o en el año que sea. Pero luego hay una segunda garantía que normalmente está en 12 años, en casi todos los fabricantes, salvo que te vayas a fabricantes quizás como LG, que son 12 años. Y esos 12 años sí son 12 años contra un problema de fabricación que se estropee por lo que sea. Bien, no es un problema, 12 años has amortizado la instalación, pero es importante que lo tengáis en cuenta. No todos los fabricantes dan 25 años, de hecho la mayoría no lo dan. Y la segunda parte es la marca del inversor. Aquí también es fácil, hay inversores de primera, muy caros, inversores con una muy buena calidad, digamos que están entre un rango medio alto, como pueden ser Huawei en su ámbito doméstico, como el que tengo yo, y hay inversores chinos. Bueno, Huawei está claro que es chino, pero no sé, esto es igual que las placas. Hay inversores casi que podemos comprar en AliExpress que dan muy poca garantía. El inversor es una de las piezas más caras de la instalación. Tenerlo en cuenta. Tener en cuenta la garantía que os da, tener en cuenta el soporte que os da, la comunidad que haya detrás, las aplicaciones que haya para el móvil, seguimiento, repuestos. Es decir, si os gastáis 1.000 euros en un inversor, a los 2 años da problemas y no lo cubre ninguna garantía, básicamente estáis aumentando muchísimo el tiempo de amortización de vuestra instalación. Os dejaré también en los comentarios el listado de los inversores que yo os puedo recomendar y que más se montan. Quinto error que casi comete todo el mundo. ¿Cuántas placas? ¿Cuántas placas instalas? ¿Qué potencia pico instalas? Cada instalador te dice una cosa distinta. Hay instaladores que te hacen, sobre todo cuando vas a una eléctrica, te hacen instalaciones, entre comillas, que parecen muy baratas, que no lo son, con quizás 2 kilovatios pico, 2,5, muy poco. Bien, este punto quizás es el más complicado. ¿Qué tenéis que pensar? Hay muchos vídeos en internet, de hecho os voy a dejar alguno recomendado aquí arriba, sobre cómo calcular un poco en base a vuestros consumos actuales qué instalación tenéis o qué instalación tenéis que hacer o cuál vais a amortizar antes. Pero tener en cuenta también una cosa, vale, los consumos presentes, pero sobre todo los consumos futuros. Vais a compraros un híbrido, un coche eléctrico, tenéis intención de instalar aerotermia, vais a meter más equipos de aire, quizás vais a ser más en la familia. Son cosas que tenéis que pensar. Y también hay una cosa que es importante. La energía gratis, la energía que viene del sol, te hace ser más consumidor. Es más fácil gastar, porque al final es energía que estás produciendo y gastando. Parece mentira, pero al final ocurre. Entonces, tener en cuenta, no hagáis vuestra estimación solo con lo que consumís hoy, pensar qué vais a consumir dentro de 2, 3, 5 años, porque si no la instalación se os va a quedar pequeña. Hay mucha gente que básicamente lo que dice es llena el tejado. Bueno, no siempre tiene por qué ser así. Que yo, por ejemplo, si tenéis un tejado, un chalet normal, orientado al sur, yo lo llenaría de placas. Yo lo llenaría.
de verdad, creo que merece la pena. Al final instaláis 5 o 6 kilovatios pico, los vais a utilizar. Los vais a utilizar. También tener en cuenta, bueno, y una cosa importante, lo que no tenéis que hacer es lo que algunas personas recomiendan, que es llena todos los tejados de casa. Es decir, tienes uno al norte, pon placas también. No lo hagas si no lo necesitas. El norte es muy mal sitio para producir. En verano todavía, en invierno no vas a producir casi nada. Casi nada. Eh, por lo tanto, tenerlo en cuenta, ¿vale? Pero no hagáis una instalación muy pequeña, os vais a arrepentir. Tener en cuenta también la diferencia entre el invierno y el verano. La mayoría de instaladores os van a decir lo que vais a producir cada día, pero se os van a olvidar de deciros que os están diciendo lo que vais a producir en verano. A lo mejor en invierno vais a producir menos de la mitad, y es así. Tenerlo también en cuenta, porque si tenéis un coche eléctrico o tenéis ciertos consumos como una aerotermia, os interesa posiblemente ver los consumos que vais a tener en invierno para ver qué tipo de instalación tenéis que hacer. Y por último, tener también en cuenta, y haré otro vídeo, tengo pendiente hacer un vídeo y subiros un vídeo para enseñaros la diferencia entre la producción un día maravilloso de sol y cuando hay nubes o llueve. Y veréis la sorpresa, porque realmente es una sorpresa que no nos damos cuenta hasta que lo vivimos. Sexto error. Sexto error. El inversor. ¿Dónde lo coloco? Bueno, el inversor es un cacharro, dependiendo de la marca y el modelo, más o menos grande, pero es un cacharro que hay que instalar en algún sitio de casa para llevar los paneles cableados hasta el inversor y del inversor al cuadro. Bien, los inversores generan mucho calor. Dependiendo de la marca, tienen ventiladores. He visto instalaciones donde les han plantado el inversor al lado del cuadro, en mitad del pasillo, y la gente termina volviéndose loca. Intentar buscar un sitio, por supuesto, resguardado del sol y resguardado de la lluvia, pero un sitio en algún porche o en un trastero, y si no, pues intentar buscar algún sitio apartado que no esté en casa. Un garaje, por ejemplo. En el garaje es un gran sitio. Pero no dejéis que os lo instalen en el sitio más cómodo para ellos, porque luego el sonido, la vibración, todo lo molesto lo vais a sufrir vosotros. Séptimo error. ¿Qué esperar como ahorro? Voy a dejar de pagar factura de la luz. Lo he oído muchas veces ya. No. En la mayoría de los casos no. Porque seguimos viviendo. Seguimos consumiendo por la noche. Sí es cierto que puedes generar excedentes que viertas a la red, que a lo mejor consigas incluso que lo que consumes por la noche, si consumes muy poquito, pues entre los excedentes y demás, pues te quede una factura en el que el consumo sea cero. Pero lo que es la potencia contratada la vas a pagar igualmente, salvo en muy pocos casos y en muy pocos productos donde también te lo pueden descontar. Pero no es la realidad, ¿vale? Lo he visto en muchos presupuestos y es un engaño. Todo esto depende de tu estilo de vida. Puedes consumir durante el día, puedes adaptar tus consumos, tienes un coche eléctrico que puedas cargar durante el día, o no estás en casa durante el día, solo vas a verter para intentar recuperar por la noche. Eso va a hacer que entre un 40 y quizás un 70% de la factura lo puedas bajar más o menos fácilmente. Pero más de eso es complicado. Es mucho ahorro, es mucho ahorro. Echar cálculos, de verdad, es mucho ahorro. No penséis que no merece la pena. Pero que no os engañen con 90, 95 facturas a cero. Incluso he oído algún, por llamarlo, instalador, bueno, algún comercial más bien, decir que os van a pagar por los paneles. No. La ley en España dice que no puede salirte una factura negativa.
¿vale? Los excedentes jamás pueden hacer que te tengan que pagar por la energía generada. Es así, es un robo, pero es lo que hay. Es importante hacer vuestros cálculos para una estimación de cuánto vais a tardar en amortizar la instalación en base a un 50 o un 60% de disminución de factura. Oye, que luego es más, genial, pero si no, pues no os llevaréis una desilusión que no tiene por qué serlo. Y por último, un error que os puede traer muchos problemas. Mirar bien con quién contratáis. Yo lo llevo sufriendo más de 3 meses. Me ha costado hasta 3 meses que me dejen la instalación correcta. Mirar con quién contratáis. No contratéis con eléctricas, no lo hagáis. Os va a salir más caro, por menos potencia pico, lo van a subcontratar. Y no sabéis a quién. Lo mejor que podéis hacer es iros a dar una vuelta por donde viváis. Y cada vez que veáis placas en una casa, pues como se hacía antiguamente, llamáis al telefonillo y si tienen 5 minutos, pues que os den una recomendación. Con quién lo han hecho, si lo harían, si no, da igual el precio. Si os lo quieren decir bien, si no, da igual. Pero que os den una recomendación. De verdad, es lo mejor que podéis hacer. El boca a boca es lo que mejor funciona. Parece un error que todos decimos que no nos va a ocurrir. Ocurre muy fácilmente. Y mucho pirata suelto, mucho pirata. Y no es una instalación barata y además es una instalación en la que tenéis que tener mucho cuidado. Si la hacen mal, hay hasta problemas de seguridad que pueden ocurrir. Tenerlo en cuenta. Y ahora os quiero dar 4 consejos importantes. 4 cosas que debéis tener en la cabeza siempre cuando vayáis a contratar y cuando os vayan a hacer la instalación. La primera, que puede parecer una chorrada, y no lo es. Aseguraros de que la empresa tiene un electricista en nómina y que el electricista va a la instalación y hace él la instalación eléctrica. Un electricista especialista. Tiene que serlo. Que os enseñen su certificado, su FP, da igual. No es fácil hacer una instalación fotovoltaica bien hecha. A ver, no es que sea la NASA, pero si la hacen mal, hay muchos riesgos. Entonces, aseguraros. No tengáis vergüenza de pedirlo. Segundo consejo y segunda cosa que tenéis que tener en cuenta. Aseguraros de que conectan la estructura de las placas y las placas a tierra. Bajan un cable de tierra, conectan todo entre sí y lo instalan o bien a una tierra independiente, hay veces que no es posible, y se instala y se conecta a la tierra de vuestra casa. Pero aseguraros que bajan una tierra. No os dejéis engañar y que os digan que no, que ya están poniendo un sobretensiones. No, el sobretensiones tienen que ponerlo. Pero os tienen que bajar un cable de tierra conectado. Si no, si cae un rayo, por ejemplo, podéis tener un problema muy grande con vuestra instalación. Es parte de la normativa y tienen que cumplirlo. Muchos no lo hacen. Aseguraros, pedirlo, insistir. Tercer consejo. No paguéis toda la instalación hasta que os envíen el boletín de la misma y la legalización. La legalización es la presentación en industria de los papeles como que todo está bien y que se pide la legalización, que es importante, más que importante, es imprescindible para que podáis verter excedentes y os los paguen. No es un papel que le cueste mucho dinero, normalmente lo están cobrando, os lo están cobrando, lo incluyan como gratis o no, os lo están cobrando en el presupuesto. No es un trámite que lleve mucho tiempo, pero no lleva mucho tiempo hacerlo y presentarlo. Otra cosa es luego ya que lo legalicen. Pero no paguéis hasta que no os envíen esos papeles, porque si no estaréis completamente vendidos. Y un cuarto consejo que no siempre es posible, pero si podéis elegir, aseguraros de que instaléis las placas en un sitio en el que podéis llegar con una manguera.
sea a través de un Velux, sea como sea. Las placas van acumulando porquería y se recomienda una vez al año lavarlas. Lavarlas con una manguera, con agua, es decir, tampoco hay que volverse loco, pero lavarlas, quitarles las cagadas de pájaros, todo lo que haya. Una cagada de pájaro crea un punto caliente en una placa y al final puede estropearla, parece mentira. No tenéis que estar preocupados todos los meses, pero por lo menos una o dos veces al año es interesante hacerlo. Si no tenéis acceso a las placas, os terminará tocando llamar a alguna empresa de mantenimiento que vaya con una grúa, se suba y las limpie. Y eso es dinero. Entonces, si podéis elegir, instalarlas en un sitio al que podáis acceder de una forma segura, pero que podáis acceder, aunque no sea cómodo, para poder limpiarlas una o dos veces al año. Y por último, ¿cuánto tiene que costar una instalación? Vale, aquí no hay un precio cerrado, no hay nada, depende también de dónde viváis, del tipo de instalación que tengáis que hacer, de la dificultad. Antiguamente se decía que la teoría es que 1.000 euros por cada kilovatio pico. Es decir, 5 kilovatios pico, 5.000 euros. Ya no es así. No vais a encontrar a día de hoy esa clase de precios. Pero sí que os recomiendo que pidáis bastantes precios porque deberíais encontrar algo no más allá de los 1.300 euros por kilovatio pico. 1.200, 1.300. Todo lo que suba de ahí para calidades normales, es decir, paneles Tier 1, un inversor Huawei o similar, incluso nos podemos llegar a ir a Fronius con esa clase de precios por kilovatio pico. Y en instalaciones, sobre todo esto es importante, en instalaciones ya de cierto tamaño, quiero decir, tenéis que pensar que hay ciertos gastos fijos, como son los gastos de legalización o los papeleos, que da igual que la instalación sea de 2 kilovatios pico o de 8, cuestan lo mismo. Y eso hará que cuanto menos queráis instalar, por ejemplo, si queréis instalar solo 1,5 kW pico, que he visto instalaciones así, os va a salir muy caro el kilovatio pico. Pero en instalaciones de 4 y pico, 5, 6, 7, jamás paséis de 1.300. Salvo que queráis iros a paneles full black o a marcas como LG, paneles de diseño o sean instalaciones muy complejas. Pero en un chalet normal, con paneles Tier 1, un inversor bueno y una instalación normal y corriente, 1.200, 1.300 euros, kilovatio pico. Y hasta aquí. Por favor, todas las preguntas que tengáis, los comentarios. Seguro que me he dejado muchas cosas sin tratar. Darle un like, suscribiros. Voy a seguir subiendo vídeos de este tipo y si estáis pensando en montar paneles solares, os va a interesar. Así que, bueno, pues nos vemos en el siguiente. Cuidaros.